La Comisión de Educación del Senado inició la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para las instituciones de educación superior que busca reemplazar al actual CAE. Queremos conversar de este tema. Estamos con el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, miembro de la Comisión de Educación. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia, ¿cómo está? Muy bien, preguntarle primero su opinión sobre este proyecto. Muchos han hablado del fin del CAE, no solamente en esta administración, sino también en las anteriores. En la anterior de Sebastián Piñera y también de Michelle Bachelet. Es un crédito que ha sido muy cuestionado por las altas tasas de interés. En algún momento llegó a ser de un 6% versus el 2% del crédito solidario y donde además intervenían los bancos. En términos generales, ¿qué le parece lo que se está discutiendo esta iniciativa enviada por el gobierno ahí al Senado? No sé si me escucha bien. Sí, a veces es un poquito entrecortado, pero sí le escucho. Mire, la verdad es que tenemos una visión crítica de este proyecto. Más bien creemos que es un CAE 2.0. Efectivamente saca la banca del negocio, pero parcialmente, porque los estudiantes pueden tener un doble crédito. Por un lado, este crédito estatal, que va a ser administrado por una sociedad anónima del Estado, en condiciones distintas, tasas de interés distintas, pero cubre un cierto 1,5 de referencia, digamos, del arancel de referencia, o sea, puede ser del real al referencia, ¿no? 1,5. Entonces, si hay una brecha que cubrir, el estudiante igual se puede endeudar en la banca privada. Entonces, puede finalmente estar con dos créditos, el estatal y el privado. Por otro lado, mantiene la estructura de desregulación del sistema de educación superior. Le da beneficios o puede generar incentivos para instituciones de baja calidad, tanto de educación técnica profesional, CFT, IP o universidades que solo están acreditadas con lo mínimo obligatorio para que ingresen a este sistema e instituciones de educación superior que ingresaron al sistema de gratuidad pueden tener incentivos para salirse de la gratuidad y meterse en este nuevo sistema. Entonces, mantiene la lógica del voucher, del financiamiento a la demanda, en vez de un sistema de financiamiento basal a las instituciones de educación superior, que es lo que muchos decimos y que es lo que por lo demás ocurre en la mayor parte de los países del mundo donde existe educación gratuita. El Estado financia instituciones de manera basal. Esas instituciones ofrecen educación de manera gratuita, preferentemente del Estado y o tradicionales, pero acá hay recursos del Estado que van a finalmente llegar a instituciones de baja calidad, privadas, incluso instituciones de educación superior, institutos profesionales CFT, que sean con fines de lucro, no se les exige que sean sin fines de lucro. Entonces, la verdad es que mantiene el sistema y ayuda a la privatización y a la desregulación de este sistema de educación superior en Chile. Claro, usted mencionaba uno de los puntos clave que tiene este sistema y que dice relación con que, a ver, por un lado está lo que realmente cobran las universidades y por otro el arancel de referencia, que es algo que fija el Estado y que es lo que se supone se va a financiar con este crédito, más un pequeño porcentaje de esa brecha, que ahí hay distintas determinaciones para poder considerar cuánto es lo que finalmente se financiaría con el CAE o con el crédito, con este nuevo sistema de financiamiento. De acuerdo a su opinión, ¿cómo se debiese cubrir esa diferencia si no es con créditos de la propia universidad? ¿De qué manera se podría hacer cargo de esa diferencia que quede entre lo que se presta con el crédito y lo que realmente cobra la universidad? Claro, lo peligroso de esto es que el arancel real, porque una cosa es el arancel de referencia, la otra cosa es el arancel real que cobra la institución, hay libertad de precio. La institución puede subir precios libremente. De hecho, hay un esquema de mercado, libertad de precios, lo confirmó el mismo ministro Varela cuando vino a la Comisión del Senado, y simplemente el mercado se regula, ¿no?, por competencia y esquema de precio. Entonces, esa diferencia el estudiante la puede ir a pedir un crédito a la banca privada, o la misma institución puede otorgar becas o también crédito. La misma institución de educación superior puede transformarse en una especie de prestamista, digamos, con las mismas condiciones del crédito estatal, pero de manera súper desregulada. Entonces, la verdad es que ese es el mecanismo que generó, en vez de tener efectivamente un rol del Estado donde fije precios en educación, no estamos hablando de fijar precios en toda la economía, sino que en educación regule de manera mucho más exigente la banda de precios, y además por institución. Sabemos que hay instituciones que son simplemente docentes, que no hacen investigación, que no tienen vínculo con el medio, que no tienen buenos programas o buenas plantas académicas y que cobran a veces de manera muy elevada, digamos, aranceles,
para financiar toda su operación interna y sabemos en muchos casos que ha habido también desvío de fondos con fines de lucro y eso no lo regula nadie, digamos, ¿no? Y este proyecto tampoco, este proyecto incluso incentiva a que las instituciones puedan cobrar un sobreprecio en el arancel real. Y esa diferencia la va a tener que cubrir el estudiante. Además deja fuera al decil, digamos, al 10% más rico, pero que sabemos que por la desigualdad de ingresos en Chile, una familia con ingresos por persona de 600.000 pesos va a quedar fuera de este acceso, de este crédito, ¿no? Por lo tanto va a tener que recurrir únicamente a la banca privada para financiar sus estudios. Entonces el corte del 10%, claro, por la desigualdad de ingresos en Chile sigue siendo excluyente, digamos, ¿no? Senador, debería ser sí, es que para poder entender dentro de esa lógica, ¿de qué manera usted cree que se podría regular eso? ¿Con la fijación de precios? ¿Qué pasaría ahí con las universidades que no son estatales? ¿Podrían alegar, por ejemplo, que se atenta contra la libertad de esas mismas instituciones para tomar sus determinaciones? Ese es el problema, que estamos entendiendo la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado y que el oferente acá, una empresa de educación, por más que tenga la figura sin fines de lucro, puede finalmente cobrar lo que quiere. Versus una regulación, que yo creo que acá es una disputa política, ideológica, digamos, ¿no? Importante, de, dar un trato preferente a las universidades estatales y a las universidades tradicionales que cumplen un rol público innegable en Chile y una larga tradición, versus universidades que ha habido como sabemos, una desregulación, un crecimiento desregulado de universidades privadas o de centros de formación técnica, institutos profesionales de muy baja calidad. Entonces, acá hay una pregunta, si el Estado quiere asumir un rol mucho más protagónico en regular precios y privilegiar instituciones de buena calidad, o más bien está amenazando las instituciones de buena calidad, privilegiando instituciones de baja calidad, donde se masifica la matrícula, donde van los estudiantes más vulnerables y más pobres, donde muchas veces se les ha engañado con mucha publicidad, se les ha estafado a estudiantes con escasos recursos, de alta vulnerabilidad, versus proteger un sistema de educación superior de alta calidad y con un rol del Estado mucho más protagónico. Esa es una disputa, insisto, política. ¿Y eso cómo se zanjaría, senador, por ejemplo, que este tipo de créditos o de sistema de financiamiento fuera solamente para algunas universidades? Porque se supone que ahora se aplicaría o se permitiría para aquellas que cumplan con ciertas características, por ejemplo, el tema de la acreditación. Claro, pero es una acreditación mínima, es la acreditación obligatoria, como el sistema de acreditación va a ser obligatorio, es simplemente por la razón de existir. Entonces no hay ninguna exigencia superior, no así el sistema de gratuidad que pide mayores exigencias, no solo la acreditación básica, sino que años de acreditación, subir el nivel. Acá el problema es que estamos entregando recursos a instituciones de bajo nivel, ¿no? Y estamos privilegiando que los estudiantes se vayan a esas instituciones, en vez de generar los incentivos para que los estudiantes se masifiquen en instituciones de buena calidad, que es lo que ocurre en muchos países. La institución pública, estatal, recibe a muchos estudiantes y estudiantes pobres, de clase media, de altos ingresos, la mezcla social que se produce en la educación, versus instituciones de educación privada que más bien reciben a pocos estudiantes. Acá es todo al revés. Se van todos los recursos y los incentivos a que los estudiantes se vayan a estas instituciones de baja calidad. Por lo tanto, así no estamos generando ningún incentivo por subir estándares. Es más, estamos generando incentivos para que las universidades que están adscritas hoy día a gratuidad se salgan de ahí. O estamos generando una amenaza a las instituciones estatales que deberíamos fortalecer y cuidar, digamos, ¿no? Y pareciera ser que esta es una inclinación ideológica del gobierno, de favorecer al sector privado y al mercado en la educación. Sí, el punto que se da ahí como cierta contradicción es que muchas veces a esas universidades de baja calidad, como usted la menciona, que son, dice usted, privadas, ingresan quienes tienen un bajo puntaje en la PSU. Y quienes obtienen un bajo puntaje en la PSU suelen ser alumnos que no tuvieron la posibilidad de pagar por un colegio que los preparara con un mayor nivel para dar esa prueba. Probablemente provienen de familias vulnerables. A esas familias finalmente se les podría estar dejando fuera de acceder a este crédito por este problema que arrastra en general nuestro sistema educativo. ¿De qué manera entonces hacerse cargo de ese problema que se podría generar? Claro, lo que en muchos países existe, dado esa desigualdad de ingresos, de desigualdad del sistema escolar, de segregación escolar, es que las instituciones
públicas y tradicionales, que ojo, pueden ser privadas, pero tradicionales, con vocación pública y con un aporte real al país, esas instituciones generan mecanismos para recibir masivamente a estudiantes que vienen con bajo nivel escolar, pero con buenas notas, ojo, porque una cosa es el puntaje que sacaste en una prueba, en la PSU, y además con todo lo que sabemos de los dispositivos privados de preuniversitarios que hay que pagar, además, que te ayudan a entrenarte para una prueba, para sacar un mejor puntaje, versus la nota, que pueden hablar mejor de una trayectoria académica del estudiante, aunque el colegio sea malo. Pero esos estudiantes, si ingresan masivamente a instituciones de buena calidad, que generan mecanismos y dispositivos para nivelar en los primeros años, tipo bachillerato, tipo programa como el PASE que hay, que incluso vienen con acompañamiento desde la enseñanza media y el primer año de universidad con refuerzo, con ayudar al estudiante a ingresar en lo que es la cultura de la educación superior, pero eso implica instituciones, insisto, instituciones que tengan real vocación pública de nivelar hacia arriba. Y que puedan acceder masivamente a esos estudiantes, versus instituciones que tienen baja calidad, que no les interesa, que simplemente les interesa captar clientes, digamos, captar volumen de clientes, vía marketing, publicidad, etcétera, y con estos accesos de crédito financiero y becas, etcétera, entran para sacar un cartón, pero finalmente no estamos preparando bien a los futuros profesionales o técnicos. Sí, igual están saliendo al mercado laboral con muy bajo nivel de formación y nadie se preocupó de ellos, de acompañarlos y subir el nivel educativo, porque tampoco esas instituciones tienen buenos sistemas o buenos dispositivos de acompañamiento, versus las instituciones que sí lo tienen, ¿no? Entonces deberíamos privilegiar y acá sí tener incentivos a instituciones que hacen bien el trabajo, que son de calidad, ¿no? Pero acá estamos al revés, digamos, al revés de lo que hacen los distintos países en el mundo, incluso con los que nos interesa compararnos. La OCDE, la educación pública, la educación gratuita que tiene, es con financiamiento basal a las instituciones y no con este sistema desregulado que hay en Chile, mercantilizado además. Claro, ahora lo que ha dicho el ministro de Educación, Gerardo Varela, es que él cree que una vez que ya se vaya conociendo más detalles del proyecto, en que se vaya discutiendo esto en profundidad, va a existir un apoyo más transversal a este nuevo sistema de financiamiento, porque él lo define como un complemento a la gratuidad. ¿Qué le parece cómo lo define el ministro de Educación este sistema? A ver, efectivamente la ley, como se aprobó, que ahí podemos tener varios reparos en lo que fue la ley de educación superior y la gratuidad, pero lo que se aprobó es que mientras el país va avanzando hacia la gratuidad universal, que sabemos que puede ser hasta el año 2070, según el crecimiento económico, etcétera, una serie de condiciones que fija la ley, también la misma ley exige que se cree un sistema de financiamiento vía crédito que supere el CAE y supere el Fondo Solidario, que integre, para hacerse cargo de los estudiantes que están fuera de la gratuidad, ¿no? de la gratuidad, que hoy día no supera el 30% del total de la matrícula, digamos, ¿no? El 60% más vulnerable, etc. Entonces, efectivamente el gobierno está cumpliendo con lo que dice la ley al crear un sistema alternativo. Sin embargo, dado el diseño de cómo el tipo de crédito que genera, el peligro está en torpedear, por decirlo así, o ir en contra del sistema de gratuidad. Con esto incentivo que le digo a las instituciones para que salgan del sistema de gratuidad e ingresen únicamente a este sistema de crédito estatal, digamos, ¿no? Pero que es un CAE 2.0. Ese sería un peligro, porque sería un retroceso en cuanto a tener más instituciones adscritas a un sistema de calidad, de mayores garantías de calidad, con gratuidad que tiende hacia la universalización, digamos, ¿no? Entonces, más bien acá yo creo que hay una tensión ideológica, política, que el gobierno ha querido instalar, de aprovechar de que tiene que crear este sistema de crédito, ¿no? de reemplazar el CAE, este crédito estatal, pero boicoteando de alguna manera el proceso de gratuidad. Ese es el peligro que hay. Sí, para aprovechar también de preguntarle de otro tema, senador, lo que hemos visto en el día de hoy, en que el presidente Sebastián Piñera anuncia este proyecto de ley de integridad pública, que en términos prácticos regula, entre otras cosas, el ingreso a la administración del Estado de parientes, de familiares. ¿Qué le parece a usted lo anunciado hoy día por el presidente? A ver, no he mirado el detalle del proyecto, solo he visto titulares, digamos, y me parece bien en principio la iniciativa. Habrá que ver la letra chica, ¿no? Pero sabemos de los problemas que ha tenido la administración del Estado, incluso del actual gobierno, digamos, con el nepotismo, los parientes, los hijos de, etcétera, trabajando en
en altos cargos muchas veces o con altos sueldos de asesores, etcétera, en el Estado. Entonces habrá que ver hasta dónde regula, de qué manera regula. Por eso, insisto, no me quiero pronunciar en detalle porque no he visto el proyecto, pero sí me parece que es algo que hay que regular en Chile. Sabemos que la élite chilena es muy pequeña, es muy endogámica, y cómo en el fondo los parientes, los familiares, los amigos, etcétera, los vínculos de parentesco van influyendo en creando también una élite en el sector privado y después en el Estado. Y eso puede ser incluso transversal, ojo, no solo para la derecha, también para lo que han sido los gobiernos de centro-izquierda. Entonces, yo creo que es un tema a regular en Chile, promover mucho más la meritocracia, digamos, y la transparencia en la contratación de personas que además tienen altos cargos de responsabilidad, con altos sueldos también. Entonces, sí, sin duda alguna que es un tema a regular en Chile. Muy bien. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros de todos estos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien.